Las decisiones de los agentes económicos, sobre sus actividades económicas, se tratan como transacciones o transferencias y se valoran, en términos monetarios. En las complejas actividades económicas, que se desarrollan en una economía, se dan interacciones entre los diferentes agentes o grupos de agentes económicos, en los mercados o en otros ámbitos, con consecuencias para todos ellos, que se valoran, empleando las mismas reglas contables. Las consecuencias, de cada acción individual, se van a reflejar en cuentas convenientes, incluidos los efectos en el cálculo de la riqueza que se registran en los balances. Los distintos niveles de agregación, manifestados en el sistema de cuentas nacionales de la ONU, respecto de las decisiones económicas, inician por los agentes económicos individuales, también denominados unidades institucionales, o para grupos de estas unidades, llamados sectores institucionales, o bien para la economía total. Cuando los agentes económicos deciden sobre consumo y acumulación, tienen que medir las ventajas relativas, de convertir los beneficios en bienes y servicios, durante el periodo corriente, frente a su conversión en un periodo posterior, porque cualquier actividad económica, implica tanto beneficios como riesgo. Los precios, a los que los activos pueden comprarse o venderse, en los mercados, son el punto de referencia de las decisiones de los inversores, productores, consumidores y otros agentes económicos, porque los inversores en activos financieros, como los valores, y en recursos naturales, como las tierras y terrenos, toman sus decisiones relativas a las adquisiciones y disposiciones de estos activos a la luz de sus valores en el mercado. Transferir beneficios, entre periodos, implica irremediablemente trasladar también riesgos. Un agente puede elegir un beneficio inferior, pero más seguro en el futuro, en vez de un beneficio mayor, con un grado de seguridad menor. En el caso en que un agente cambie los beneficios y riesgos concernientes a la producción, por los que generan los activos financieros y pasivos, presenta un interés particular. Las decisiones de los agentes económicos, sobre sus actividades económicas, se tratan como transacciones o transferencias y se valoran, en términos monetarios. Los productores toman sus decisiones, sobre cuánto producir de una determinada mercancía y dónde vender su producción, con referencia a precios en los mercados. Para un activo dado, existe una clara relación, entre el precio pagado por el comprador y el precio recibido por el vendedor. Para los activos no financieros, distintos de tierras y terrenos, el precio pagado por el comprador, supera al recibido por el vendedor, dados los costos de transferencia de la propiedad. En el caso de los activos financieros, el valor es el mismo para el acreedor y el deudor, porque los costos de la transferencia de activos y pasivos financieros se tratan como consumo y no como acumulación. Queda claro, entonces, que las decisiones de las unidades institucionales, sobre las actividades que realizan, como las de producción, consumo y acumulación de activos, se registran y expresan como intercambios de bienes, de servicios y de activos, en forma de transacciones de intercambio, cuya forma de pago del intercambio puede consistir en un bien, servicio o activo de valor similar, consistiendo en algún tipo de derecho económico, incluidos los billetes y monedas. Los datos sobre las transacciones constituyen la información básica, para calcular o deducir, el valor de los distintos elementos o componentes de las cuentas del sistema. El uso de tales datos aporta grandes ventajas. La primera ventaja consiste en que, los precios a los que se intercambian los bienes y servicios, en las transacciones,
entre compradores y vendedores, en los mercados, ofrecen la información necesaria para valorar, directa o indirectamente, todas las partidas de las cuentas. En segundo lugar, una transacción entre dos unidades institucionales, ha de ser registrada por las dos partes intervinientes y, por tanto, generalmente figurará dos veces en un sistema de cuentas macroeconómicas. Las decisiones de los agentes económicos, sobre sus actividades económicas, se tratan como transacciones o transferencias y se valoran, en términos monetarios, el valor de la producción se obtiene registrando sus distintos usos a partir de los datos sobre las transacciones, haciéndose posible seguir los flujos de bienes y servicios, a través del sistema económico, desde sus productores hasta sus posibles usuarios. Algunas transacciones solo tienen carácter contable interno. Ocurren cuando una sola unidad realiza dos actividades, como las de producir y consumir el mismo bien o servicio, pero en general, la mayor parte de las transacciones tienen lugar en los mercados, entre distintas unidades. Las vinculaciones del sistema de cuentas nacionales, se logran, por ejemplo, al registrar la producción, sumando los montos vendidos, permutados o transferidos a otras unidades, más los montos de las entradas menos las salidas de las existencias o inventarios, es decir, registrando sus distintos usos a partir de los datos sobre las transacciones. Es posible obtener el valor de la producción. Las unidades institucionales desempeñan distintas funciones económicas, producen, consumen, ahorran, invierten etc. Pueden dedicarse a distintos tipos de producción, agricultura, industria manufacturera, etc. Como empresarios, oferentes de mano de obra o proveedores de capital, es decir, sus funciones y actividades económicas implican numerosas acciones económicas, mismas que dan lugar a flujos económicos que, independientemente de sus características, salarios, impuestos, formación de capital fijo, crean, transforman, intercambian, transfieren o extinguen valor económico, involucran cambios del volumen, de composición o de valor de los activos o pasivos de una unidad institucional. El valor económico puede adoptar la forma de derechos de propiedad sobre objetos físicos, una hogaza de pan, una vivienda, sobre activos intangibles, el original de una película, o sobre derechos financieros. Los pasivos se entienden como un valor económico negativo. En todos los casos, el valor económico tiene el potencial de adquirir bienes y servicios, pagar sueldos o impuestos, etc. Las decisiones de los agentes económicos, sobre sus actividades económicas, se tratan como transacciones o transferencias y se valoran, en términos monetarios. El valor económico puede adoptar la forma de derechos de propiedad sobre objetos físicos, sobre activos intangibles o sobre derechos financieros, siendo utilizable para adquirir bienes y servicios, pagar sueldos o impuestos, etc. Las acciones económicas, por mutuo acuerdo entre unidades institucionales, son un intercambio de valor económico, o bien, una transferencia voluntaria, de una unidad a otra, de cierta cantidad de valor económico, sin contrapartida, es decir, sin ser transacción comercial, que al recibirse, no generan obligación de pago alguno. Con todo, no todos los flujos económicos son transacciones, al existir acciones realizadas unilateralmente por una unidad institucional, cuyas consecuencias recaen en otras unidades institucionales, positivamente o negativamente sin su consentimiento, y tal vez, sin una compensación completa, incluidas las unidades no residentes, a las que se les denomina externalidades, mismas que no se registran en el sistema. De igual modo, la acción humana puede originar transferencias de activos naturales a las actividades económicas y a la consiguiente transformación de estos activos, las cuales se registran en el sistema de cuentas nacionales, como flujos que aportan valor económico. Los fenómenos no económicos, como las guerras o los desastres naturales, pueden destruir activos económicos, y esa extinción de valor económico también debe registrarse. El valor de los activos y pasivos económicos puede variar durante el tiempo en que son mantenidos como stocks, como consecuencia de modificaciones de los precios.
Estos flujos y otros similares, que no son transacciones, en el sistema se denominan otros flujos económicos. Los flujos económicos pueden ser reales y observables, o bien pueden estimarse o construirse con fines analíticos. Ciertos flujos se pueden observar directamente en términos de valor, tal es el caso de las transacciones monetarias entre dos unidades institucionales, como la compraventa de un bien o el pago de un impuesto. Otros flujos entre dos unidades son observables pero no pueden valorarse inmediatamente. Entre ellos se incluye el trueque de bienes y servicios, así como los servicios de enseñanza consumidos por los estudiantes y prestados gratuitamente por el gobierno, a los cuales es preciso asignar un valor en términos monetarios. El trueque es un ejemplo de flujo entre dos unidades que implica un quid pro quo, es decir, un flujo en un sentido se asocia con un flujo de contrapartida en sentido contrario. Una prestación de la asistencia social en dinero es un flujo entre dos unidades que no comporta un quid pro quo. En otros tipos de flujos solo interviene una unidad institucional. Pueden ser físicamente observables, como sucede con la producción destinada al autoconsumo o a la formación de capital por cuenta propia, o con la destrucción provocada por las catástrofes naturales. A todos los flujos, es preciso atribuirles un valor, lo cual puede ser muy fácil en algunos casos, como cuando la mayor parte de la producción se destina a la venta. Otros flujos dentro de una misma unidad, o internos, pueden no ser perceptibles, en cuyo caso, se tienen que generar asientos contables que permitan medir correctamente sus resultados económicos, como acontece con el consumo de capital fijo o la revalorización de activos y pasivos. Ciertos flujos entre unidades, como las utilidades reinvertidas de la inversión extranjera directa, también son asientos contables creados con fines analíticos. Algunas transacciones monetarias observables, no se registran, como se advierten en la práctica, porque son de índole compuesta, como es el caso de los intereses nominales, las primas totales de seguros, o porque su naturaleza jurídica no se corresponde con su naturaleza económica, como pasa con el arrendamiento financiero. En el sistema de cuentas nacionales, se utiliza el término recursos, para las transacciones que incrementan el valor económico de una unidad y el nombre de empleos, para las que disminuyen ese mismo valor. Las decisiones de los agentes económicos, sobre sus actividades económicas, se tratan como transacciones o transferencias y se valoran, en términos monetarios.